Si uno quiere encontrar el Torcuato Tasso, es muy fácil. Está en uno de los puntos más reconocibles de la ciudad de Buenos Aires, enfrente de este legendario Parque Lezama. Y si uno quiere encontrarse con la verdadera música popular, pues el Tasso es el lugar para eso. En Clásicos del Tasso, esta noche vamos a tener a uno de los músicos más reconocidos en el mundo que tiene la Argentina. Me refiero al bandoneonista Rodolfo Mederos. Hablar de él sería como redundar en conocimientos, así que directamente los invito a disfrutar de esta noche de recontralujo acá en Clásicos del Tasso con Rodolfo Mederos. Creo que antes necesitaba mostrar que había encontrado algo y ahora no me importa mucho eso. Es más, si lo encuentro enseguida mejor, porque yo sé que hay una música que me está esperando por ahí. Esto a mí me produce como una sensación de infinitud, ¿no? Si bien sé que todo es finito, pero me da como una sensación de infinitud. ¿Qué más podemos seguir haciendo? Un año desde la última vez que charlamos, acá mismo. Un año pasó, sí. Un añito. Y en ese año, y terminando hace poquitos días, disco nuevo. Ah, sí. Digamos, de un concierto de Generación Cero. 77. 77, sí. 9 de diciembre del 77. Te digo 9 de diciembre porque dos días antes fue mi cumpleaños. Ahí comenzaba Generación Cero, en el 70. En realidad comenzó en el 72, 73. Pero en aquella época hubo, no sé si vos recordás, un conflicto con el material con que se fabricaban los discos. Es verdad. Sí, es verdad, la crisis de vinilo. Exactamente. Sí. Entonces no se podía fabricar discos, se fabricaban los discos de los artistas que más vendían. Claro. Entonces nosotros grabamos en el 72 y recién se publicó, apareció esa sustancia, que no sé qué era, y se publicaron y se fabricaban ya los discos 3 o 4 años después. Mirá vos. Sí. Y Generación Cero, en el 72-73, bueno, 77 salió este disco, 2019. Y Generación Cero. Sí, 0.1 tal vez. Ok, te iba a preguntar eso, si es el nombre o si se conserva lo que era Generación Cero en ese momento, la intención. No, nada se conserva igual, ni siquiera nosotros. Eso seguro. Es decir, a ver, una parte de nosotros, un algo de nosotros, siempre existe. Eso que hace que seamos nosotros. Y otra parte cambia, eso que hace que uno ya no sea igual que ayer. Eso pasa con Generación Cero. Es un poco el concepto que yo propuse en aquellos años, pero no son ni los mismos músicos, ni la misma instrumentación, ni los mismos temas. Tampoco soy yo el mismo, ya lo decíamos. Entonces, podría haber sido incluso otro nombre. Lo mantuve
porque nada, me pareció que era importante hacer una recuperación al menos de ese nombre de la historia del grupo. Pero solo es el concepto, lo demás cambia todo. Puntualmente, ¿cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles son los cambios que tiene? ¿Son artísticos nada más? ¿Son medulares? No, los cambios por suerte son estructurales. No es una mera cosmética, ¿sabes? El cambio. Okay. Yo fui, a lo largo de la vida, me fui dando cuenta de cosas, o creo haberme dado cuenta, me sigo dando cuenta de cosas. De muchas, no sé si da el momento para decirlo, pero voy comprendiendo muchas cosas en la vida. Y eso uno finalmente lo vuelca en el papel, o sea, en lo que suena. Ya no toco de la misma manera. Pero no porque tengo artrosis y hago menos notas, sino porque empecé a entender, y para esto el paradigma para mí es Aníbal Troilo, ¿no? Empecé a entender lentamente, muy gradualmente, muy gota a gota, porque las cosas importantes no se descubren de golpe. No, exacto. Uno las va percibiendo muy de a poco, ¿no? Cuando se da cuenta un día, ya uno es distinto. ¿Y en qué, por ejemplo? Que en la economía musical, aquello de que uno puede hacer más con menos. Esto, como dije recién, Aníbal Troilo ha sido el artífice de esto, ¿no? Muchas veces yo cuando estoy trabajando en casa, escribiendo, y uno al papel pone cosas, total, vienen gratis, digo, no escribe. Y al cabo de un momento, cuando tengo la lucidez para darme cuenta, porque podría también no estar lúcido y no darme cuenta y seguir amontonando acordes y ritmos y estructuras, ¿no? Que seguramente están bien, no es que estén mal. Pero uno empezó a entender la diferencia entre lo que está bien y lo que es necesario. Okay. Y a veces no son necesarias tantas cosas. Aquello de que el silencio suena, ¿no? Y esto me ha llevado, te diría, casi la vida, porque no es un descubrimiento adolescente. Esto hace un poco al comprender como la esencia de las cosas. Pero eso también obliga a uno a un ejercicio que es el de la renuncia. Porque cuando uno escribe, está poseído por una especie de, ¿cómo decirlo?, como de narcisismo, ¿no? Sí, la pregunta tenía que ver con la veleidad, precisamente. Mirá los acordes que voy a poner, cómo me van a aplaudir con estos acordes. Claro. ¿No? Mirá las variaciones que voy a tocar, cómo voy a deslumbrar con esto, cómo voy a mostrar todo lo que aprendí a hacer, ¿no? Y cuando uno empieza a darse cuenta que esto es mera arrogancia, cuando lo es, porque a veces una variación está muy bien, sí. Pero cuando distinguir cuándo toca esa zona y tomar la decisión de acercar el tacho de basura y apoderarse del instrumento más maravilloso que es la goma de borrar. Sí, claro. Y esto es en realidad es una renuncia, o en todo caso una conquista, si querés. Ambas cosas. Es la renuncia a esa cosa un poco arrogante, un poco ingenua, un poco narcisística, de mucha testosterona, ¿no? De poner muchas cosas. Sí. Pero no deja de doler eso, porque en definitiva ese acorde que yo encontré, ese fragmento que escribí, por algo lo hice, me gustó, un poco me enamoré de eso, si no, no lo hubiera escrito. Y cuando uno días después, o 10 minutos después, o tal vez nunca, o mucho tiempo después, descubre que eso está muy bien, pero no es necesario, y que entra dentro de la zona de lo no aceptable, es un golpe importante. Pero ya te dejo hablar. Sí, pero pasado ese golpe, uno se siente mejor. Es como que uno quedó liberado de estas, no sé cómo decírtelo, mezquindades o frivolidades o cosas medio, ¿no? Sí, yo creo que es veleidad, para mí, ¿no? Es como el demostrar. Entonces algo. Eso la verdad es que esto fue lo que me está pasando en estos últimos años.
Teorizo, y por ahí me equivoco de punta a punta, pero puede ser que esta cuestión de el exceso de pirotecnia en una composición así responda más a una creación intelectual que a una creación emocional. Muy inteligente esto que estás diciendo. Sí, claro. En realidad, a ver, el ser humano es una unidad psicofísica. Compone con las tripas, con la conciencia, con la emoción, con los recuerdos, con la incertidumbre, con los temores, con el arrojo, con la valentía, con las cobardías. Con todo eso uno va adelante y el lápiz hace lo que tiene que hacer. Alguien diría, pero ¿no es la razón la que tiene que indicar qué es eso? Sí, la razón indica, pero la que le indica a la razón es la emoción. Claro. La emoción es la que tiene que abrirse paso en ese pasto oscuro que es como la incertidumbre, ¿no?
Y el niño de uno, ese niño que está dentro de uno, el que siente, el que sufre, que no sabe, no piensa nada, él solamente siente. Esa parte de uno tendría que uno mantenerla en el estado más activo y preservarlo, no asustarlo al niño. No, mirá que los libros dicen esto, eso no. No, mirá que con esto no se van a aplaudir. ¿No? Si uno asusta al niño, lo más probable es que el niño diga, bueno, se declare en huelga. Diga, bueno, que lo escriba la gerencia, que sería la razón. Entonces la razón saca los libros muy fríamente y escribe cosas que seguramente deben estar bien, pero que no sirven mucho. Porque en definitiva lo que uno hace está dirigido al niño del otro. Claro. ¿No? También al intelecto, también, es posible. sí, te iba a decir eso. Porque... Pero entonces si uno no tiene la capacidad primero de emocionarse para luego emocionar al otro, estamos en un terreno medio como estéril, medio como inútil, ¿no? ¿Qué cuestión, no solamente la música, sino el arte en general, ¿no? ¿Qué lúcido tiene que tener uno el balance entre ambas cosas, entre la emoción y la intelectualidad, entre el saber del lenguaje, pero saber lo que se siente? De eso se trata, ese equilibrio que no siempre se lo logra, porque uno es una especie de cáscara de nuez flotando en un océano lleno de tempestades, ¿no? De todo tipo. Quedarse a flote ya y poder poner un rumbo e intentar navegar en medio de todo eso y no zozobrar quizás sea el sentido de la vida, ¿no? Puede. Digo, quizás la vida es eso, intentar no zozobrar y llegar al puerto que uno quiera llegar, ¿no? Y eso implica manejar o tener ¿cómo decirlo?, un desarrollo de los motores internos que hacen que uno gobierne, no sé si esa es la palabra, pero que tenga un cierto manejo de la cuestión emocional y de la cuestión de la comprensión, ¿no?
Bueno, dijimos que hay una cuestión de bautismo, rótulo, nombre, marca o lo que sea, entre un generación 0.1 y un generación 0. Mirando hacia aquel entonces, ¿no? Todos estos años que han pasado. ¿Qué Rodolfo Mederos encontrás ahí? El que tenía que mostrar, el que tenía que sentir, el que tenía, época? Sí, el que tenía que romper. Y en muchos, a ver, encuentro, por polarizar los ejemplos. Es decir, perdón, reformando la pregunta, o sea, ¿qué sentimiento prevalecía más en ese entonces Claro. y qué sentimiento prevalece ahora acá en el escenario del Tazo, por ejemplo? Sí, no, nunca es algo tan en un solo sentido, ¿no? Creo que siempre, así como no hay nada químicamente puro, ¿viste? Entonces, también las acciones no son nunca en un único sentido. Pero, digamos, yo creo que en aquel momento yo estaba en una búsqueda, que sigo estando, por supuesto, uno siempre busca, ¿no? Pero creo que antes yo buscaba para encontrar, y ahora busco por el placer de buscar. ¿Sabes? Creo que antes necesitaba mostrar que había encontrado algo, y ahora no me importa mucho eso. Es más, si lo encuentro enseguida, mejor, porque tengo más incentivo de seguir buscando, ¿no? Porque yo sé que hay una música que me está esperando por ahí y que tengo que intuirla, ir para el lado justo, y por ahí la encuentro y quizás se me escapa o quizás tome parte de ella. Y aún cuando la tome y la posea, luego habrá otras posibilidades, ¿no? Otras músicas que todavía no han sido ni siquiera pensadas. Esto a mí me produce como una sensación de infinitud, ¿no? Si bien sé que todo es finito, pero me da como una sensación de infinitud. ¿Qué más podemos seguir haciendo? Es la siguiente pregunta esa, porque en esa búsqueda realmente, convengamos que con 7 notas y 5 semitonos hemos hecho un montón. En Oriente tienen más, acá no. Sí. Pero realmente, ¿concebís algo, un siguiente paso, una siguiente revolución en la música que tenga que ver con la música más o menos como la entendemos, o ya habría que desestructurar mucho todo? Como la entendemos, querés decir, la música tocada con instrumentos convencionales, que ocurre en lugares convencionales como los teatros o las salas de concierto. La composición misma, con armonía, melodía, con los arreglos, la vuelta, los... O, bueno, hay ejemplos seguramente de músicos o seres humanos dedicados a la música que han intentado y siguen intentando otros caminos y otras posibilidades para lo artístico, no solamente lo musical. Sí. Los últimos acontecimientos, si querés, como para ejemplificar algo de esto, han sido los compositores que se suelen llamar de la música del siglo XX, que ya pasó, pero bueno, que han entendido que lo que suena debiera tener otra organización, quizás otros objetivos. No solamente que el acorde dominante resuelva en el acorde de tónica. Perdón por hacer este tecnicismo, pero digo... Es fácil, no es tan complicado. Como que el cucharón ponga la sopa en el plato. Y claro, si no la pone en el plato, ¿no estaría también bien? ¿No? Digo, ¿por qué tiene que haber un cucharón con sopa y un plato? Podría ser otra cosa, ¿no? Un cucharón y un martillo, qué sé yo. Y esto a lo mejor podría funcionar. Bueno, la música del siglo XX tiene un poco esa idea, esa historia, ese derrotero. Lo estoy diciendo de una manera muy grosera, sí, y muy, qué sé yo, sí, analógica, pero... Perdón, los compositores del siglo XX, que por esta definición que pareciera ser muy sí, pero no se los puede silbar, sépanlo. Es difícil silbarlos. Pero claro, digamos, lo que pasa es que el ser humano tiene huellas. Aunque hayamos nacido ayer, tenemos huellas de todo lo acontecido antes. Y la raza humana, desde que el Homo sapiens se irguió en 2 patas y entró en la bípeda estación, caminó en 2 pies y no en 4. Desde ahí hasta acá, que pasaron unos cuantos millones de años, ha ido generando hechos de cultura, entre ellos la música. Y todo eso pesa sobre nuestras espaldas. Y que la dominante vaya a la tónica, o que exista un violín que toque esa melodía, o que una melodía uno entienda que va hacia un lado, y es un peso difícil de renunciar. No es que de pronto los alocados compositores del siglo XX dicen, bueno, vamos a abolir todo eso y vamos para allá. Está bien,
pero de todas maneras hay una memoria colectiva que me parece que reconoce ciertas cosas que incluso ni siquiera tendríamos que referirnos a que hay toda una memoria histórica, sino que muchas de ellas obedecen a principios fisiológicos, físicos, ¿no? Como que algo que cae es porque hay un centro de gravedad que atrae, y si eso es la tónica, bueno, es la tónica. Digo, cuando yo siento que mi pie pisa el piso o se levanta, no son dos situaciones iguales. En una estoy tranquilo y en la otra estoy tenso. Y eso en la música se da. Y esa situación, que es como muy animal, si querés, más allá de las conductas cerebrales y de la manipulación última, y esto sigue estando, y el ser humano sigue necesitando un momento de tensión y un momento de reposo. Y esto que es música antigua, y qué sé yo, y si hay ciertos principios que son como irrenunciables, ¿no? Es curioso, ¿no? Qué problema querer ser un revolucionario en la música, ¿no? Entonces, Empecé a entender lentamente, muy gradualmente, muy gota a gota, porque las cosas importantes no se descubren de golpe. Uno las va percibiendo muy de a poco. Cuando se da cuenta un día, ya uno es distinto. ¿Y en qué, por ejemplo? En la economía musical. Aquello de que uno puede hacer más con menos.
sé que yo no creo más en las revoluciones. Yo, qué sé yo creo en, como dije antes, en el placer de la búsqueda, ¿no? En todo caso, más que revolución, que suena como a un hecho violento, para mí no hay revolución sin violencia, ¿no? Sí, es cierto. Yo pienso eso. Pero digamos, creo que el ejercicio de la violencia no sé si debería estar necesariamente, si debería ser un elemento irrenunciable. Yo creo que uno pudiera ir haciendo cambios que en todo caso el propio cambio y la no estaticidad, el no quedarme en el mismo lugar, ya es revolucionario. Ya no hago lo mismo que hice ayer. Estoy buscando algo que se oponga a lo que hice ayer. Alguien diría, pero es un inconformismo. Bueno, pongámoslo en esos términos, tal vez. Pero no hay inconformismo en que nunca me satisface nada, sino esa necesidad casi voraz de que lo que voy a hacer mañana tendrá que tener otra naturaleza. Porque si repito lo que ya hice, es como entrar en un geriátrico, ¿no? Y de ahí queda la muerte, no hay mucho más. ¿Qué vamos a escuchar hoy acá, con esta generación 0.1 de todo eso? Me parece que la propuesta es un poco... Primero, una música que me parece, ojalá, y es mi humilde aporte, o espero que lo sea, a una música de una ciudad que está quedándose medio como sin música, ¿no? Como que hay como una orfandad sonora, quizás no solamente en Buenos Aires, digo, en muchos lugares. El globo terráqueo me parece que tiene un gran conflicto existencial y que tiene en su futuro un horizonte complejo, ¿no? Si no estarían los ecologistas peleando para que no se recaliente el planeta y no estarían, estaríamos todos tranquilos. Y no estamos tranquilos porque me parece que el mundo no está yendo a un lugar, qué sé yo, humanizante. Por lo tanto, los pueblos se van quedando sin esas sustancias, o por lo menos no veo que tengan, en muchos casos, o por épocas, capacidades como para manifestar sonoramente lo que ocurre. El tango pintó de una manera ineludible y cabal y concreta lo que fue un Buenos Aires de los años 40. Y hoy, ¿cuál es la música que pinta? Es que eso te iba a preguntar. Yo no sé si orfandad creo que es un buen término, porque a mí me parece también que hay como una especie de explosión demográfica de estilos y tendencias. Claro. Muy bien, eso. Que no terminan siendo un sincretismo, como ocurrió en el tango, donde todo se compenetró, se preñó una cosa con la otra. El tango fue producto del compromiso o del acuerdo, entre comillas, le hace esto, del inmigrante con la burguesía criolla y el criollo. Y dijeron, vamos a vivir juntos en este mundo y vamos a generar una sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener un lenguaje, un credo, una comida, una manera de ser y una música. Y ahí crearon el tango. Hoy me parece que hay como compartimentos muy estancos, muy diferenciados, que no terminan de compenetrarse. ¿Qué sé yo lo que le pasó a un coreano? O a un boliviano o a un peruano. No sé, hacen sus cosas y viven en sus lugares y comen sus comidas, pero no hay como una penetración. Por lo tanto, me parece que hay como una especie de falta de un sonido que nos cobije a todos. No estoy pretendiendo que esto lo sea, ¿no? Esto yo sé que es una estética independiente que, si bien tiene algunos elementos del género, porque yo toco el bandoneón y vengo del tango, no puedo evitar ni quiero evitar lo que de tango haya en Generación Cero. Pero no es mi propuesta tocar tangos, ni hacer un tango moderno, eso ya me parece que pasó, no existe más eso, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es otra cosa que ni sé cómo se llama. Yo le puse Generación Cero, pero qué sé yo, porque algún nombre hay que poner al grupo, pero no sé bien lo que es. Pero tampoco me inquieta mucho. Lo que más me inquieta, o lo que quisiera, es que esto inquiete, que produzca que genere más preguntas que respuestas, ¿sabes? Esto sería para mí sería un logro, ¿no? Y como toda manifestación artística, me parece que el arte se tamiza por
las emociones y los sentimientos de cada uno, así que de última lo más importante es lo que pasa arriba del escenario y lo que recibe uno abajo. Sí, claro. Y listo. Eso es. Sí. Me emocionaste a las lágrimas o no me movió un pelo. No, claro. Son válidas las. Claro, seguro. Es un honor y un gusto enorme charlar con vos, Rodolfo. Muchísimas gracias. Para mí también. Gracias.
La cena a la luz de las velas te la debo para otro momento. La disfrutaron los comensales esa parte nada más. Pero nosotros nos llevamos la parte más importante y que fue la música de Rodolfo Mederos en esta noche aquí en el Torcuato Tazo, en esta noche de clásicos, en esta noche en la cual hacemos una especie de exaltación permanente de la música popular en el mejor lugar que puede tener Buenos Aires. Nos encontramos la próxima.